Ahí estamos, grabando. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde ASAMMI, Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, en este café que es el número 122 que organiza ASAMMI. Contarles que dentro de las actividades que ASAMMI lleva adelante, se realizan de manera anual estos cafés trayendo temáticas que consideramos fundamentales para el abordaje y de actualidad. Otra de las actividades que ASAMMI desarrolla y lleva adelante es el programa de actualización frente al abordaje interdisciplinario de las violencias en el ámbito familiar e institucional, que se lleva adelante junto a la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, que ya transita la cohorte número 14 y especialización en la cual ya se han capacitado innumerables profesionales de tanto de la provincia de Buenos Aires como de todo el país, que además contamos con una página que ahora le vamos a compartir el link, donde pueden obtener también información sobre la temática. Y además, otra de las actividades que lleva adelante ASAMMI, además de capacitaciones y talleres, se realizan comunicaciones o nos expedimos de manera fundamentada en temas de interés relacionados a la prevención del maltrato infanto-juvenil. Contarles que ASAMMI es una organización civil que este año cumple 25 años, por lo cual, además de las actividades que hacemos habitualmente, hemos llevado adelante este año una jornada y se piensa otra jornada más. La primera fue en el Consejo Deliberante de Tigre con la temática Repensando el abordaje interinstitucional del maltrato infantil. Y bueno, se vendrá una próxima jornada en el Hospital Elizalde que ya informaremos y seguramente habrá una inscripción para que todos puedan sumarse, ¿no?, a esa jornada presencial. Hoy en este café contamos con la presencia de dos médicas especialistas que van a exponer sobre sus abordajes y experiencias en una temática que es compleja, que viene, digamos, incrementándose en las distintas partes del país, que tiene que ver con el consumo prenatal y el nacimiento de bebés con sustancias en sangre, lo cual implica, digamos, creo que en todos los ámbitos y espacios, repensar los abordajes, generar mesas de trabajo, poder, digamos, pensar nuevos mecanismos interinstitucionales para el cuidado, tanto de la madre como del binomio, pero sobre todo también lo que nos, digamos, trae muchas veces es la protección de ese niño y las redes, digamos, de acompañamiento que puede haber para esa madre y para esos niños en ese contexto, digamos, de vulnerabilidad. Y me parece que es una temática que nos desafía permanentemente a repensarnos, ¿no? Y bueno, creo que es un tema que está en alto crecimiento, que los equipos de salud de las distintas jurisdicciones se comunican, los equipos de los servicios de protección también, como para ver y repensar todo el tiempo abordajes en esta temática que es tan compleja. Sobre todo porque tal vez no hay tantos estudios de los efectos secundarios. No sé, yo seguramente hoy las doctoras nos van a poder dar alguna herramienta que hasta ahora no trajimos, que es de esta temática, que ya se hicieron dos cafés del tema, pero me parece que es la mirada médica y neonatal, ¿no? En esta temática. Así que bueno, yo voy a presentar primero la doctora, tengo para compartir, Juan Pizzi. Voy a presentar a la doctora Lorena Altamirano. Ella es pediatra y neonatóloga del Hospital Garraham, fellow en patología neonatal compleja del Hospital Garraham y médica del equipo de intervención en violencias del hospital. Eh, Le vamos a dar la palabra a Lorena y voy a compartir el Power, ¿te parece? Perfecto. Buenas tardes. Gracias a todos los que se tomaron el tiempito para poder sumarse a este momento. A ver, un segundito, ¿eh? Bien. Ahí lo pueden ver. Por favor, Sí, se ve, se ve. Bien. Bueno, como me comentó Lucas, yo soy parte del equipo, soy médica del equipo de intervención de violencias del hospital.
me incorporé ya hace un año, así que la experiencia por ahí que les voy a contar es lo que fuimos viviendo y conociendo yo por lo menos en mi primera aproximación con el equipo. Hoy estamos convocadas para hablar sobre estas infancias vulneradas por exposición prenatal. Saludo a mi compañera que está por ahí también, que ya previamente habíamos hablado, Laura, que es del Hospital de Tigre. Somos neonatólogas, pediatras las dos, así que por ahí tratamos de no superponer el contenido, pero vamos a hablar más o menos desde las experiencias que tenemos las dos. El mío por ahí tiene bastante contenido que me pareció importante dejarlos porque yo sé que esto va a quedar grabado y para que tengamos todos acceso después a la bibliografía. Si querés, perdón, este trabajo lo hice en forma conjunta con el doctor Melgarejo Miguel, que es el toxicólogo del hospital, y el doctor Navia Marcelo, que es mi coordinador dentro del equipo. Seguramente están mis compañeras, mis compañeras trabajadoras sociales y de salud mental también del equipo en el chat por ahí si hay alguna pregunta como para ir haciendo alguna intervención. Si querés, arrancamos, Lucas. Ahí estamos. Bueno, dentro del equipo nosotros abordamos casos sospechosos de maltrato infantil o con casos de certeza, donde se abordan dentro de los casos, tenemos violencias sexuales, conductas sexuales abusivas, maltrato psicoemocional, físico, y dentro de las que también tenemos incluidas son las negligencias graves, dentro de las que se incluye la exposición a tóxicos, ya sea prenatal, perinatal o por contacto accidental o negligente, digamos, en periodo de pediatría. Nosotros el abordaje de este contacto, nosotros lo clasificamos como maltrato perinatal, basándonos en esta definición que conocemos, que es todo acto que de manera intencional o negligente va a afectar al producto de la gestación en alguna etapa de su desarrollo. Por cualquier persona que tenga injerencia en el embarazo, este hecho puede deberse a factores culturales, políticos o legales. Como vemos, es una definición que data de 1987, pero que es tan válida como hasta el día de hoy. Lo traje a mención porque digo, es el que encontramos en el libro de maltrato infantil de Norberto Garrote. Sabemos que el embarazo y el periodo puerperal a nosotros nos va a brindar una oportunidad importante para poder detectar indicadores de riesgo de maltrato perinatal y para poder conocer estos, es importante tener conocimiento de estos indicadores a fin de poder detectarlos en forma precoz, notificarlos y, como decía Lucas también, poder establecer comunicación y coordinación multidisciplinaria para poder lograr garantizar una protección de lo que es de la vida de este feto o recién nacido. Siguiente. Perdón, va a ser toda la presentación así. Como para repasar algunos datos, los datos epidemiológicos y estadísticos que tenemos son bastante viejos. Acá lo que pude recolectar de las recomendaciones de prevención de la guía que se hizo en el 2022, publicada en el 2022, eh, donde nos cuentan que Cedronar promueve un estudio en el 2017 donde ya se veía que el consumo de alcohol y tabaco ya estaba presentando altas prevalencias y que el consumo de marihuana ya venía en ascenso. Todo esto época prepandemia. En ese momento, en 2010, se estimaba un uso de drogas ilícitas de un 3,6% y ya en 2022 ya se había duplicado, casi triplicado a 8,3%. Y también es conocido por todos que en Argentina las mujeres tenían una cierta tendencia en ascenso con todas las sustancias, inclusive mucho más que varones. Pero por ahí esto tiene un poco que ver con el hecho de que las mujeres, como los datos que usamos a nivel internacional, los datos informados por la OMS, sabemos que las mujeres son las que más consultan y manifiestan por ahí síntomas de depresión y ansiedad, que eso lleva a que reciban algún tipo de tratamiento, que sean prescribidos o que se prescriban ansiolíticos o antidepresivos, o que se diagnostiquen padecimientos mentales mucho más que los varones. Por eso también la gran diferencia en las estadísticas. En la última encuesta nacional de nutrición que se hizo, acá a nivel nacional, el 8,3% de las mujeres dijeron que fumaban durante el embarazo y en ese momento se estimaba un uso de un 5 o un 10% de consumo de drogas ilícitas, como lo menciona la guía. Pero sabemos que las pesquisas universales por ahí que se utilizaron para poblaciones de alto riesgo ya detectaban entre un 10 y un 40% más que lo que relataba la mamá. Siguiente. Nosotros sabemos que la mayoría de las sustancias psicoactivas van a atravesar la placenta por difusión pasiva, que alcanzan altas concentraciones en el feto, que van a ejercer efectos sobre el feto también, que todo esto va a depender de la vía de consumo, del tipo de sustancia que sea, de la cantidad, de la frecuencia con la que lo consume y del periodo, sobre todo en el periodo del embarazo
cual se consume. Y el efecto teratogénico no va a estar determinado. Nosotros por ahí cuando hablaba recién Lucas esto de cuáles son los efectos, mucho se habla de la relación directa del efecto teratogénico de la sustancia con el efecto estructural o la anomalía estructural, que por ahí es lo que no encontramos tanta estadística, sino que estamos yendo más hacia el efecto teratogénico que producen las alteraciones bioquímicas o funcionales por el uso y el consumo, que por ahí es lo que hoy más nos convoca. Sabemos que el uso problemático de sustancias durante de la gestación son personas gestantes que están expuestas a malnutrición, que están en un gran porcentaje de las mujeres están inmersas en una situación de violencia de género, bueno, también hay prevalencia de infecciones de transmisión sexual, que eso lleva también al uso, a las infecciones que pueda acarrear el uso o abuso de sustancias, la exacerbación de padecimientos mentales previos o presentaciones de cuadros psiquiátricos en el momento, todo lo que es alteraciones a nivel cerebrovascular, infartos de miocardio, alteraciones en la presión arterial, las síndromes de abstinencias también porque siempre pasa esto de que la mujer, cuando la persona gestante empieza con el embarazo, lo primero que se le dice es tenés que dejar de consumir y ahí empieza todo también el problema en su abstinencia. Y después, específicamente las complicaciones a nivel obstétricas que están relacionadas con el consumo, que son el aborto espontáneo, el desprendimiento prematuro de membrana, el parto pretérmino, inclusive la muerte fetal intraútera, y que por ahí lo que más conocemos es la restricción del crecimiento, esos bebés que son más chiquitos para la edad gestacional. Ahora, en cuanto al uso, a las complicaciones que van a aparecer o que van a estar expuestos estos fetos o estos bebés al momento del nacimiento, van a estar relacionadas con el consumo materno durante el embarazo, va a ser derivado tal vez a partir de las malformaciones congénitas, eh, el sufrimiento fetal al momento del nacimiento, la muerte fetal, la prematurez, dependiendo de la vía utilizada, lo que mencionamos antes de las infecciones, el síndrome de abstinencia neonatal que suelen sufrir estos bebés al momento del nacimiento, y después también todo lo que es trastornos de crecimiento y desarrollo, que son todas alteraciones neuroconductuales que las vamos a ir viendo en este periodo de crecimiento en la etapa infantil. Y otra cosa para mencionar es el síndrome de muerte súbita, que solo lo voy a mencionar, pero por ahí que en relación al consumo de sustancias, teniendo en cuenta que el último reporte que tenemos es que en 2019 en nuestro país murieron 5.745 niños o niñas durante ese primer año de vida, y de esas muertes, 443 ocurrieron en el domicilio. Nosotros yo lo puse a esto porque digo, muchas de esas causas de muerte o de disfunciones no están clarificadas por una cuestión también punitiva de que muchas personas no dicen el consumo y son son clasificadas dentro de lo que es síndrome de muerte súbita y por ahí no están subregistradas los motivos de. Sobre todo pensando en esta hipótesis de que acerca del triple riesgo, este niño que es vulnerable, que está en un periodo crítico de desarrollo y que se le suma este factor externo que es el consumo, no solo de la mamá, sino quizás de alguien más en la familia. Siguiente. Es importante que nosotros podamos, como mencioné antes, tener claro cuáles son los indicadores de riesgo prenatal en esas primeras consultas que hace, no yo, pero por ahí que tienen a nivel comunitario en la primera instancia, en la atención primaria, cuando se contactan con una persona gestante. Es ver el control de los embarazos, que ese control haya sido antes de las primeras 20 semanas, que eso es importante, saber si hay consumo o no de psicofármacos o de tóxicos tanto en la embarazada como en la pareja, cómo es la relación con ese embarazo, el rechazo al embarazo, la indiferencia emocional, si ya tienen hijos previamente desvinculados o que tengan intervenciones desde algún organismo de niñez, enfermedades mentales como mencioné antes o la negligencia en el propio cuidado, que haya una intención por ahí clara de interrupción voluntaria del embarazo, que sea un embarazo no deseado, o que planteen ya desde el conocimiento del embarazo ya ceder a ese bebé en adopción, o fundamental que no cuente con redes de apoyos de familiares o funcionales en el entorno. Esos ya son indicadores como para ir teniendo en cuenta, porque sabemos que el bienestar del niño va a depender directamente de cómo esté la mamá
y que el estado psicológico influye tanto en la mamá como en el feto a nivel comportamental y en el desarrollo, ya sea en lo inmediato y en lo postnatal, que va a ser fundamental para la sobrevida de ese niño. Siguiente. Dentro de los indicadores de riesgo que podemos ver en el recién nacido al momento del nacimiento es el bajo peso, las anomalías congénitas, el síndrome de abstinencia neonatal, las enfermedades neurológicas o trastornos en el ritmo de sueño o la imposibilidad de la lactancia, porque también ahora vamos a charlar un poquito más adelante de las dificultades que tienen para alimentarse estos niños. Y en el caso de los indicadores que tenemos que valorar o pensar con las mamás, es cómo está esa mamá, cómo lleva ese estrés del puerperio, o que esté indiferente a las demandas de ese bebé, o que no tenga un nombre asignado al momento del nacimiento, o que en el caso de que haya alguna anomalía preexistente, ya la mamá tenga mayores expectativas respecto a las posibilidades de ese bebé, eso también ya la coloca como en un indicador de riesgo. O cuando las separaciones postnatales inmediatas son más de 24 horas, eso también es un factor importante, por eso siempre estamos favoreciendo ese contacto piel a piel, ese vínculo temprano entre el binomio. Y después también algo que influye un montón es la reacción que tiene el progenitor para con el recién nacido. Listo. En cuanto al diagnóstico etiológico, nosotros es súper importante poder recolectar toda la información clínica toxicológica, no solo de consumo, sino, porque por ahí no preguntamos consumo de alcohol, o no pensamos en inhalantes, o no hablamos de cafeína, no hablamos de algunas cosas, solo nos enfocamos a lo que podemos encontrar en un test de orina o con clínica, digamos, de la madre. Así que eso es súper importante. Y nosotros creo que a nivel general lo usamos nosotros por lo menos en el hospital lo utilizamos es la orina, que se hace una determinación cualitativa. Con esta orina nosotros tenemos una sensibilidad del 37%, con un 30-60% de falsos positivos, pero que nos da, hacemos un escaneo, digamos, de cuáles de los tóxicos que podemos llegar a encontrar en estas 72 horas, que es el tiempo que nos sirve, digamos, en los que se puede utilizar el test. También es importante esto de que se puede utilizar este test cualitativo a partir del cuarto mes de gestación y que si bien hay otros que tienen mayor sensibilidad y mayor ventana de detección, como la cromatografía que se hace en algunos lugares, en algunos centros, a través del cabello materno o el meconio o la sangre de cordón, por ahí eso tiene mayor rédito diagnóstico, pero son más caros, entonces no se utilizan. Es válido poder utilizar esta orina que se usa en todos los hospitales y que está accesible. Y también siempre pensar, bueno, en los diagnósticos diferenciales, que por ahí no me voy a meter mucho en lo médico, pero siempre tener en cuenta hacer diagnósticos diferenciales y no solo enfocarnos en el consumo problemático. Siguiente. A grandes rasgos voy a hablar de los tóxicos y de los efectos que podemos encontrar. En el caso de la marihuana, sabemos que es muy liposoluble. Durante mucho tiempo se subestimó y la verdad que el uso estaba bastante generalizado, como vimos estaba en aumento ya en el 2017. Pero bueno, hoy sabemos que este agente activo es muy liposoluble, lo que genera una prolongación en sus efectos, por eso lo llegamos a encontrar acumulado en el cuerpo hasta 30 días y que también tiene un metabolismo enteropático, por eso también la demora en la presentación de síntomas o la exacerbación después de determinado tiempo. Sabemos que atraviesa la barrera placentaria y que se acumula en la leche materna hasta 8 veces más que en plasma. Eh, es cierto que no existe un acuerdo definitivo respecto al potencial teratogénico estructural, es decir, a la posibilidad que tiene la marihuana de generar anomalías congénitas estructurales, pero hay algunos estudios que la asocian con gastrosquisis. Eh, lo que sabemos hoy es que la Academia Americana no recomienda el uso de marihuana ni en el embarazo ni en la etapa postnatal si está en el periodo de lactancia. En el recién nacido nosotros vamos a encontrar un bebé con temblores, con dificultad para el tranquilizarse, que no va a tener un buen ciclo de sueño, que le va a costar conciliar el sueño, que va a tener alteraciones por ahí a los estímulos lumínicos y a los ruidos. Los síntomas pueden remitir a los 30 días y sabemos que con 5 cigarrillos de marihuana por semana es suficiente para que un niño al nacimiento pueda tener estos síntomas. Siguiente. En el caso de los opioides,
Hablando de los efectos que sufre que expone, digamos, la persona gestante, puede exponerla a un parto prematura, a que ese parto nazca antes con una rotura prematura de membranas, que ese bebé RCIU significa que sea más chiquitito para la edad gestacional, porque hay toda una alteración en lo que es la circulación placentaria, incluso la muerte fetal. Cuando yo hablo de efecto teratogénico estructural, hablamos de la posibilidad de que esta sustancia genere alteraciones genéticas y que produzca, por ejemplo, en el caso de los opioides, una cardiopatía congénita, perdón, o defectos en el cierre de tubo neural. Y hablando de estos efectos teratogénicos funcionales, que si bien clínicamente uno ve al bebé, fenotípicamente digo, la presentación clínica no tiene ninguna alteración, sí sabemos que son bebés que pueden presentar este síndrome de abstinencia neonatal y que después a largo plazo son niños que por ahí presentan este déficit atencional, déficit en la memoria, que los vamos viendo ya en la etapa de por ahí de jardín y en la etapa escolar. Estos síntomas al nacimiento suelen aparecer entre el 60 y 70% de los bebés expuestos y se inician dentro de las primeras 24 horas. La recomendación es hacer, cuando uno tiene conocido el antecedente del consumo de opioides, hacer una desintoxicación con metadona. No me voy a meter mucho en esto porque sé que el público ha variado, pero sí quiero mencionarlo porque son guías que están ya, que son de divulgación conocida por nosotros. Siguiente. En cuanto a la cocaína, a la persona gestante le va a producir también esto, retardo de crecimiento, es un bebé más chiquitito, un parto pretérmino, un abrupto placentae. Esto significa que tenga algún desprendimiento de placenta o alguna alteración al momento del nacimiento, que puede producir rotura uterina, la muerte fetal obviamente también. Y en el efecto estructural teratogénico, esto es lo mismo, no tenemos un acuerdo definitivo cuál es su potencial, cuál es la posibilidad que tiene de generar, pero hay asociaciones con anomalías del tracto urinario, anomalías cerebrales, oftálmicas, pueden tener también hemorragias o infartos cerebrales al momento del nacimiento, y esto se asocia más al consumo reciente, al consumo cuanto más cercano sea al momento del nacimiento, o sea, como sería como más agudo. Incluso una isquemia cardíaca. Y en el caso de lo funcional, sabemos que son niños que por ahí van a tener trastornos en el lenguaje, en la escritura, el déficit atencional, y que en la adolescencia van a tener algunas alteraciones en cuanto al problema del control inhibitorio, de las conductas y otras cuestiones más. Siguiente. En el recién nacido es el niño clásico, es el recién nacido clásico que está irritable, que tiene un tono aumentado, que tiembla, que podemos encontrar algunas de las anomalías que mencioné antes, pero también estos son los niños que cuesta consolar. Son esos bebés que están muy, muy irritables, que no pueden alimentarse. Es muy clásica la triada. Y si están en domicilio con el antecedente, sí, perdón, a ver, ¿alguien me dice que explique algo? Los efectos teratogénicos. Sí, a ver, nosotros la etapa intraútero pasamos por diferentes etapas embrionarias donde hay determinados, donde nos vamos desarrollando distintas, o sea, desarrollando y creciendo, no es que tenemos distintas etapas críticas. Dependiendo en qué trimestre, por eso los controles de embarazo hacen durante el primer trimestre, que son los primeros 3 meses, que siempre consideramos que son los más críticos, eh, lo siguiente, el segundo trimestre hasta los 6 meses y en el último trimestre. Dependiendo en qué momento de esa etapa de embarazo se produce el consumo, va a ser la alteración que tenga o que puede ser el impacto que va a tener el consumo sobre el feto. Perdón, traté de bajar, es mucha información, no, por ahí no me quiero extender, yo entiendo que por ahí somos, como dije antes, somos un montón y súper variado, por eso agradezco la interdisciplina en este momento, pero por ahí lo más importante ahora para saber es que las sustancias, los psicofármacos y las sustancias y todas estas sustancias pueden producir efectos en el feto que produce malformaciones, ya sea a nivel estructural como cardiopatías o, no sé, anomalías del tubo neural como mielomeningocele, gastroquisis, cuando lo mencioné, son los niños que nacen con las vísceras afuera, o sea, con las vísceras expuestas. No quise poner foto porque me parecía que tampoco correspondía.
Pero bueno, depende en qué etapa del desarrollo se produce el consumo, va a ser el impacto y la gravedad de lo que presenten. Respecto a la cocaína cuando es consumida durante la última etapa de embarazo o la etapa más cercano al momento del nacimiento, son más claros los síntomas de impacto en el bebé. Por eso tienen más sintomatología. Y en el caso de la cocaína es de uno de los que puede producir isquemia miocárdica como un infarto, digo, tener toda la repercusión. Perdón, no sé si fui clara, pero si no lo volvemos a charlar. Siguiente. Respecto a las benzodiazepinas, también nosotros podemos encontrar a nivel físico que tengan dismorfismo facial, es decir, que tengan anomalías en rasgos de la carita, ya sea a nivel de los ojos o, o la boca también. Y la hipotonía neonatal es este tono menor en el bebé, donde la hipotonía de cierta manera determina la no posibilidad de respirar por sí mismo, y eso es grave porque obviamente un niño en el momento del nacimiento lo primero que siempre esperamos es que llore y que respire por sí mismo. Así que eso sería como para la benzodiazepina. Y es uno de los que produce este síndrome de abstinencia neonatal más sintomático en el momento del nacimiento, como la cocaína. En el caso de las anfetaminas, por ahí no es tan conocido el uso porque en nuestro medio, pero sí sabemos que también produce fisuras orales, el labio leporino, conocido labio leporino, por ejemplo, o la microcefalia, son estos bebés que tienen las cabecitas más chiquititas para la talla, para el momento del nacimiento o para la edad que le corresponde. Y eso, de cierta manera, determina, porque el cerebro del niño que crece durante los 2 primeros años adquiere todas las pautas de desarrollo. El bebé cuando nace va adquiriendo pautas de lenguaje y motor que lo llevan de pasar a estar acostadito, a tener un control del tono cervical, a estar más sentadito, a poder pasar a una etapa de gateo y después de caminar, y todo eso se va alterando. Por eso es tan importante poder hacer una determinación y un seguimiento sobre todos estos niños. Siguiente. Para mencionar lo de los alucinógenos, también estos sí por ahí dan claros síntomas estructurales, alteraciones, la microcefalia, lo que decía antes, de las cabecitas más chiquitas, por ahí hay algunas cardiopatías congénitas específicas, eh, y en los casos de los inhalantes y solventes, que por ahí estos sí que no recolectamos tanta información o no son tan conocidos, también predispone a la microcefalia o las dimorfias faciales, como mencioné antes. Sí, sí, siguiente. Y el alcohol, bueno, el síndrome alcohólico fetal, ese por ahí es bastante conocido. Esto en las personas que están, el consumo de alcohol puede producir abortos espontáneos, muerte fetal y también el retardo de crecimiento. Todos estos signos también al momento del nacimiento, que es la microcefalia. Ahí menciona la hipoplasia del cuerpo calloso, pero por ahí eso es más más para cuestiones médicas, alteraciones oftálmicas, bueno, todo esto habla de signos que nosotros podemos encontrar físico, que nos hablan de distintos síndromes que vamos agrupando y que cuando uno los empieza a recolectar información en base al consumo, a los antecedentes o al control del embarazo, podemos encontrar ciertas asociaciones. Perdón, después voy a mirar todas las preguntas porque vi que había preguntas en el chat. Algo para mencionar acá importante que nos permite el contacto con la persona gestante en la etapa prenatal es la percepción de riesgo, porque esa medida subjetiva que tiene la persona del daño que puede sufrir o que está expuesto a este bebé cuando está consumiendo determinada droga, perdón, nos va a nosotros dar una idea cuál es la percepción que tiene de riesgo, y eso va a ser un factor protector o un factor de riesgo también. Eso por ahí es importante poder determinarlo. Siguiente. Solo para mencionarlo lo dejé porque nosotros hasta acá hablamos de consumo y uso de drogas ilícitas, pero bueno, algo que consumimos todos es el café y el mate, y la verdad que también la cafeína, por la OMS está recomendado que no deberíamos consumir, una persona gestante no debería consumir más de 300 miligramos por día, de efecto a los efectos que puede tener en el recién nacido. Había algunos estudios para publicar, pero me parecía que eran muchos, que ya excedía la charla. Siguiente.
Para hablar del síndrome de abstinencia neonatal, que es el síntoma, el síndrome que se presenta en el recién nacido, al momento del nacimiento, cuando tenemos antecedentes de consumo materno, están relacionados con el sistema nervioso. Son estos bebés que yo les comentaba antes, que son más irritables, tienen temblores, que tienen ese llanto excesivo, que es difícil hacerlos dormir, que tienen un llanto inconsolable, que nosotros los encontramos con un tono más aumentado, que inclusive puede tener algunos movimientos en los miembros que muchas veces simulan convulsiones que después por electroencefalogramas nosotros no las vemos siempre, a veces sí, a veces no, pero en general no tienen correlato. Como dije antes, la presentación o clínica que va a tener va a depender de la duración, de la gravedad, de la duración y el consumo de la droga que haya tenido la persona durante el embarazo y el momento. También tiene un montón de influencias los factores genéticos y la edad gestacional y el momento y el sexo del neonato. Nosotros utilizamos dentro de lo que es neonatología, utilizamos una escala de Finnegan que se utiliza para evaluar ese grado de abstinencia y dependiendo, son 21 signos clínicos que nosotros evaluamos, que la vamos haciendo cada 3, 4 horitas con un bebé despierto para evaluar la necesidad de realizar un tratamiento con este bebé por la abstinencia, básicamente. Quiero que se queden con esa imagen de la incubadora, porque es súper importante para el manejo, que ahora lo vamos a charlar, la importancia de que este bebé esté en un ambiente aislado, como una incubadora, que esté con ese nidito, que esté acunado, que esté arropado, que tenga menos exposición a los estímulos sonoros y lumínicos. eh, el uso del chupete al momento del nacimiento, porque eso también nos ayuda un montón a regularse. ¿Querés pasar, Luca? A ver si me falta algo más. Bueno, porque nosotros esto, hacemos en base a esta estadificación por esta escala, clasificamos a estos bebés como si tiene síndrome leve, moderado, severo, y dependiendo qué grado sea, se le inicia el tratamiento durante un determinado tiempo y se lo controla hasta 72 horas después. Esta escala siempre es utilizada en neonatos, en bebés que son nacidos de término, no los prematuritos, los que nacen antes de tiempo no se utiliza esta escala. Siguiente. Bueno, esto lo dejo solamente para que sepan porque nosotros a nivel internacional, si bien no tenemos normatizado cuál es la manera de fármaco utilizado, hay muchos estudios. En el siguiente, si querés, lo vemos. El que, el que nosotros utilizamos es el de las recomendaciones de las recomendaciones para el consumo de personas gestantes con consumos problemáticos de la guía del 2022. El objetivo farmacológico, como mencioné antes, es aliviar esos signos que va a presentar este bebé al momento del nacimiento. Eh, Como dije antes, si bien no tenemos un protocolo internacional estandarizado, sabemos que de primera línea la droga que se utilizaría es la morfina vía oral o la metadona. En este cuadrito ustedes van a ver que está para el antecedente del consumo de opioides, heroína, morfina o metadona, cuál es la droga indicada, las dosis y cómo es el plan de administración. Y del lado izquierdo está el score, donde figuran los signos que nosotros evaluamos dentro de la escala para poder clasificarlos dentro de leve, moderado y severo. Siguiente. Bueno, acá tenemos dentro de las otras drogas también que se pueden utilizar, por ejemplo, para cocaína, la segunda línea es el fenobarbital, que tiene muy buena respuesta también, y otra droga que se puede utilizar es la clonidina, que tiene una dosis inicial de 0,75 microgramos cada 3 horas y eso se puede ir aumentando. Pero bueno, esto es todo de valoración de neonatología. Igualmente, yo lo que quiero decir es, yo lo estoy pasando bastante rápido el tema del síndrome de abstinencia neonatal, pero lamentablemente si tenemos este paciente es porque llegamos tarde. Todas las intervenciones que teníamos que hacer antes, digo, fallamos. Pero bueno, ahora es importante por ahí sí poder pesquisar a este niño, generarle un ambiente adecuado en estas primeras horas de vida, en esta transición neonatal que está teniendo, para que sea lo más viable posible y después hacer en pos de esto hacer todo un seguimiento, ¿no? Siguiente.
Lo que mencionaba antes del manejo general, esto de que esté en la incubadora con un protocolo de intervención mínima, evitar la luz y los ruidos, ofrecerle chupete, el nidito, las mantitas y obviamente todo lo que hacemos respecto a las determinaciones de laboratorio, el aporte calórico, el nutricional y indicar si necesita el tratamiento farmacológico. También pensando ya en que si nosotros tenemos un niño con un síndrome de abstinencia, lo tenemos que ser, este paciente tiene que ser abordado dentro del contexto de maltrato infantil. Siguiente. Tema importante, lactancia. Cuando nosotros tenemos una determinación de orina positiva, la lactancia está contraindicada y empezamos a trabajar con esa mamá en base a cuáles son sus ganas, ¿no? Porque también sucede que muchas veces, en muchos lugares, es obligatorio que la mamá le dé la teta porque tiene que, pero muchas veces no quieren. Eso es una decisión, por eso es importante poder establecer un buen vínculo con esta persona, charlar cuáles son sus necesidades, sus ganas, basándonos sobre todo en el consumo y en la relación que tiene con el uso y el abuso de esa droga. Y después, en el caso de que la persona decida alimentar a su hijo con leche materna, le volvemos a hacer el test de orina y cuando se negativiza, ahí empezamos a hacer todo el proceso para extracción y alimentación por succión, digamos. Así que es súper importante esto, poder establecer, como dije antes, el vínculo con esta persona, valorarla, no nosotros, pero sí por ahí en un ámbito interdisciplinario, todo lo que es salud mental para ver qué situación está, cuáles son sus ganas y importante también establecer y ver con qué recursos cuenta a nivel familiar y social que le provean apoyo y acompañamiento, porque obviamente esto es para toda la vida. Sabemos que también nos pasa que en las entrevistas vamos viendo que estas mamás, cuando tienen un consumo muy acusado, digo, un problema importante con el consumo, suelen presentar alteraciones en el comportamiento y eso lleva de alguna manera a que obviamente se produzcan complicaciones y perjudica al bebé. ¿Por qué? Porque esa mamá no descansa bien, no tiene adecuados ciclos de sueño-vigilia o inclusive no tienen buena respuesta al momento de las demandas del bebé, como decía antes, que por ahí o no, o las ignoran o no las tienen a la respuesta. Y todo esto predispone a lesiones en ese niño. En el caso del síndrome de abstinencia neonatal, los bebés pueden tener dificultades para amamantar por una cuestión de que tienen el tono aumentado o que tienen alguna alteración al momento de la deglución. La succión, por ahí uno dice, bueno, le pones la teta. No, el bebé tiene que poder coordinar, succionar, respirar y deglutir. Todo eso tiene que ser en un ambiente seguro para no generar broncoaspiraciones y todo. Y sabemos que si no se alimenta bien va a ser un bebé que va a ganar peso en forma insuficiente. Eso suma a que la mamá ve que su teta no lo alimenta y bueno, pueden caer en cuadros depresivos y por ahí también vuelven a recaer. Siguiente. Acá, a partir de la invitación al café, nos pusimos a hacer una revisión descriptiva y llegamos hasta el 2021 de todos los casos con test positivos en el hospital que tuvimos. Eh, Desde el año 2021 al 2025, terminó, la recolección fue hasta mayo, que fue el momento que iniciamos. Fíjense que en la línea celeste, que es la de 0 a 1 año, es la etapa, digamos, la edad que nos está involucrando ahora en esta charla, que hubo un descenso en el 2023, pero a partir del 2024 fue incrementándose y nosotros el año pasado, en 2024, registramos niños menores de 1 año, tuvimos 12 casos y para mayo de este año ya llevábamos 8. O sea que ya se ve también aumentado. Teniendo en cuenta el sesgo en la población que nosotros analizamos. Somos un hospital de alta complejidad donde no nos llegan todos los pacientes, como por ahí después lo va a charlar Laura, que es la demanda que tienen en otros hospitales. Nosotros somos la punta de un iceberg nada más, que claramente nos está traduciendo una problemática enorme. Siguiente. Dentro de los resultados, tomamos dentro de estos periodos de 2021 a 2025 pacientes menores de 1 año
que lo van a ver a la derecha. Los totales son los azules, los de 0 a 1 año son los naranjas, son 97 pacientes totales, de los cuales 40 corresponden a neonatos, es decir, hasta niños de 30 días, que es el área neonatal. De estos pacientes, los tóxicos positivos en orina que encontramos fueron cocaína en 9 pacientes, de los cuales 3 tenían también correlato con la orina de la mamá. En el caso de los opiáceos fueron 13, de los cuales 2 mamás tenían también positivo la marihuana. Barbitúricos hubo 12 pacientes, de los cuales 2 tenían marihuana, 1 cocaína, 1 benzodiazepina, es decir, que eran bastante correlativos. Y después benzodiazepinas y ketamina tuvimos un paciente de cada uno. Dentro de lo que es la patología, nosotros buscamos cuál es el motivo de derivación o por el cual ingresó al hospital y nos encontramos con que 20 de estos pacientes ingresaron al hospital en el área neonatal por una encefalopatía hipóxico-isquémica. Es decir, hubo un evento al momento del nacimiento que interrumpió el flujo de oxigenación, sobre todo a nivel cerebral, y que requiere un protocolo de hipotermia, que es lo que nosotros hacemos en el hospital. No me quiero meter mucho en eso porque es muy complejo. Pero digo, sí importante esto porque son 20 pacientes, de los cuales 7 de ellos tenían antecedentes de exposición perinatal por relato materno, de los cuales 2 tenían cocaína positivo y 1 tenía marihuana. Después encontramos anomalías genéticas como atresia esofágica, síndromes genéticos, cardiopatías congénitas, gastrosquisis, mielomeningocele, hidrops. 14 de estos pacientes también tenían estos dispositivos y dentro de otras causas tuvimos 6, pero 4 de estos 6 pacientes tenían también exposición perinatal y estos estaban relacionados por mal progreso de peso, por deshidratación, por cianosis, es decir, que tenían, son los episodios que se ponen cianóticos azules, que tienen problemas como para respirar de reacción, coagulopatías o pacientes que han nacido antes prematuros con algún tipo de traumatismos y un caso de un ACV isquémico. Estamos hablando de bebés de menores de 30 días, ¿no? En estos pacientes, las estrategias que se realizaron, a ver, nosotros tomamos intervención, hubo casos donde tuvimos que realizar denuncias penales, pero inicialmente se establece la intervención con lo que es consejo con organismos de niñez y se ve cuál es la mejor estrategia de egreso en la medida de la que uno evalúa la familia y la posibilidad de la red ampliada y ver quién es el cuidador acorde para este niño. En 9 casos los niños egresaron juntos con abuelos o tíos. En 8 casos egresaron con niños, pero en seguimiento estipulado con niñez. 13 de estos pacientes fueron contrarreferenciados y después se terminaron de definir en sus hospitales de orígenes. Y tenemos 3 pacientes que fallecieron, 2 por esta encefalopatía hipóxico-isquémica y 1 por deshidratación, de los cuales 2 de ellos tenían antecedentes de exposición perinatal. La foto que puse es a propósito. Este es un niño que tenía antecedentes maternos de exposición perinatal y a nosotros nos ingresa al hospital con un cuadro de niño sacudido, clásico, que tuvo secuelas. Y acá estuvo varios meses en el hospital. Este paciente se desvinculó de sus padres y actualmente está ya con una familia adoptiva. Pero bueno, por ahí es el caso tipo, digamos, porque es un paciente que es una familia conocida donde ya tenía antecedentes de hijos desvinculados y que este niño estuvo expuesto a toda esa situación y bueno, claramente el más afectado fue el niño con las secuelas y todo lo que sufrió. De estos 40 neonatos, 6 no requirieron intervención porque fueron test positivos para barbitúricos y opiáceos que se administraron en contexto de tratamiento, así que no requirieron intervención. Siguiente. Yo les voy a comentar 2 casos clínicos, no sé cómo estamos con el tiempo. Si Estamos bien, ¿eh? Tenés estamos un bien, ratito. bien. Perdón, porque yo poné mi copo hablando. Tengo 2 casos que por ahí quería Quería comentarles más que nada por el tipo de intervención y las estrategias que hicimos. Nosotros, la primera es una femenina de 11 meses que no tiene ningún antecedente previo, que ingresa por intoxicación con tóxicos, que tenemos el dosaje cualitativo en orina positivo para cocaína,
que ingresa por guardia durante el mes de julio a las 20 horas aproximadamente, ante la presencia de temblores en miembros superiores, sin pérdida de conocimiento ni otros síntomas, es decir, no parecía una convulsión. Su mamá relata consumo reciente de cocaína y teme que la niña haya tenido algún contacto accidental. Ellas son oriundas de Pico Truncado, de Santa Cruz, y como el antecedente materno, la mamá tenía un montón de antecedentes propios, desde un ano imperforado al momento del nacimiento, un montón de malformaciones que estaban en seguimiento en el Sanatorio Güemes, donde ellos desde Pico Truncado venían acá a Capital a hacer todo el seguimiento en este nosocomio, digamos. Es una mamá que con un claro retraso mental, con un CUD desde los 14 años y que dependía exclusivamente del cuidado de su propia madre, perdón, ahí puse el nombre, de la mamá Isabel. Como antecedentes respecto a esta paciente, este embarazo fue no planificado, porque es una mamá que con la patología de base que ella tenía, la verdad que no tenía chances de quedar embarazada, y bueno, y aún así quedó embarazada. No tuvo controles y por relato, ella menciona el consumo de cocaína durante el mismo, asimismo de la pareja en ese momento, que es el progenitor de la paciente. Fue una paciente que nació de 38 semanas, con un peso medio justito, pero nació bien, estuvo con la mamá, se fue con la mamá a la casa y la abuela, pero no realizaba controles desde marzo, nosotros la vimos en julio. Siguiente. Desde ese momento, desde marzo, estaban viviendo acá en Capital porque la mamá estaba cursando un postoperatorio de un prolapso, entonces estaba haciéndose el seguimiento, me parece que nos falta, no, está bien, perdón, sí, es ese, está bien. Sí, siguiente, Lu. Ahí está, gracias. Esta niña, bueno, cuando ingresa, la verdad que se la veía en buen estado general. Nosotros no corroboramos estos movimientos que mencionaba la mamá. Se le hizo el laboratorio, se le evaluó a nivel cardiológico con un electrocardiograma, se hizo los tóxicos en orinas que dieron positivo, y la verdad que durante el interrogatorio la mamá no lograba tener un discurso claro, no podía sostenerse parada, no podía responder a una pregunta dirigida. Y la bebé uno la veía en muy buen estado de nutrición, muy bien, pero con muy mala higiene. Durante la internación la niña evoluciona bien, no tuvo signos de abstinencia ni de intoxicación, la verdad que tuvo buena evolución. Ahí yo dejé todas las interconsultas que se hicieron porque desde tóxico obviamente se evaluó toda la repercusión que pudiese tener a nivel de daño de órgano blanco por la exposición a las sustancias. Así que se hizo ecografía, inclusive se hizo una tomografía cerebral, las interconsultas con neurología, cardiología, oftalmo, y finalmente nos interconsultan a nosotros el equipo de IB. Nosotros cuando la entrevistamos en forma interdisciplinaria con mis compañeras, las trabajadoras sociales y de salud mental, la mamá reconoce su consumo personal de cocaína, y en ese momento la verdad que la entrevista era insostenible. Ella no estaba en condiciones de garantizar el cuidado, ni siquiera en internación. Lo que pudimos saber en ese momento fue que la madre aprovecha la situación de que la abuela en ese momento, esa semana justo se fue a Córdoba, la dejó sola en Capital, la madre cruzó la abuela la puerta y salió a comprar droga con la bebé, exponiéndola a esas situaciones, y que nos empezó a relatarse un montón de situaciones de riesgo donde la niña no podía ser consolada y la llevaba a la terraza, la higiene, la alimentación, bueno, era todo un caos. Así que lo que hicimos fue en ese momento gestionar el acompañante hospitalaria y remitimos todos los informes. Todo esto en pos de poder contactarnos con la abuela, que en ese momento estaba en Córdoba. La había dejado sola acá, como dije antes. Siguiente. Ahí está. Nuestros objetivos como equipo en ese momento fue establecer el contacto con esta abuela materna para poder definir las estrategias de intervención, porque era la única adulta referente del cuidado. El progenitor, si bien en ese momento la madre lo trae como que en algún momento estuvo acá en Capital, ya se había vuelto a Santa Cruz y la verdad que tampoco tenía vínculo afectivo con la niña y menos de cuidado porque también tenía el antecedente del consumo problemático, y de hecho después supimos que fue quien introdujo a la madre en este consumo problemático.
Durante la internación la niña la tuvimos que permanecer al cuidado de las acompañantes hospitalarias y la abuela y la madre concurrían en forma diariamente en el horario de visita, porque nosotros lo que le pedimos fue que ella garantizara el seguimiento y que se ocupara también de esta mamá con todas sus patologías y con todas sus limitaciones que tenía, porque era un adulto referente de cuidado para dos personas que requerían un montón de cuidados, que es nuestra paciente y la madre. De la evolución familiar logramos saber que había una tía abuela que vivía en Córdoba y que fue quien se ofreció a cuidar a esta niña, incluso les ofrece alojamiento para que puedan organizarse en la provincia. Y la abuela lo que decide es no volver a Pico Truncado, sino directamente mudarse a Córdoba, porque ella reconocía que tenía mucho más riesgo, que allá no tenía una red ni de seguimiento, ni para la patología de la hija, ni para la pediatra para la nena, que no tenía familia y que encima estaba expuesta al contacto con el progenitor, que por ahí era el quien le proveía todo el tema del consumo de tóxicos. Desde acá, desde el Consejo de Derechos, se hicieron las valoraciones acá en Capital, y desde acá se contactó directamente con todo lo que es organismo de niñez de Córdoba para poder hacer la intervención allá, porque ellas decidieron mudarse con esta tía abuela, que se logra se acuerda respecto a la medida de abrigo y las condiciones de egreso y después del seguimiento que se iba a hacer allá. Eso lo logramos hacer, digo, gracias al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario de los distintos lugares. Y el otro caso, el caso 2, es un masculino, es un recién nacido con esta patología que mencioné antes, encefalopatía hipóxico-isquémica grave, que tiene el antecedente de exposición perinatal a tóxicos. Es un bebé que fue derivado del Hospital Narciso López de Lanús con el diagnóstico de la encefalopatía para realizar el tratamiento de hipotermia terapéutica, y cuando ingresa llega acompañado por su progenitor. Nosotros supimos que esta mamá de 36 años, un embarazo no controlado, no tenía serologías de control, no tenía ningún tipo de control de serologías ni de estreptococo, no sabía cuál era su grupo de factor, no tenía vacunas, nada. Contaba con el antecedente de 9 gestas previas, 7 partos, una cesárea y un aborto. Supimos que inicia trabajo a las 2 de la mañana, donde concurre a la guardia y relata el consumo reciente. Ella lo dijo. Por ese motivo es que le hacen en el hospital Narciso López, le hacen el dosaje en orina y da positivo para benzodiazepinas y para cocaína. Respecto a este paciente, al momento del nacimiento nace con un monitoreo que era no reactivo, por lo que tienen que hacerle una cesárea de urgencia. Fue un bebé de 39 semanas con un buen peso, pero requirió al momento del nacimiento intubación y maniobras avanzadas para reanimarlo. Con esto cumplió criterios para hipotermia y ahí es donde lo derivan a nuestro hospital para hacer este protocolo. Nosotros cuando ingresó se hizo la evaluación cardiológica, ecografía cerebral, ecoabdominal, eso se hizo todo. Yo lo dejé ahí especificado, pero podemos seguir. No, para el otro lado. Ahí está. Este protocolo de hipotermia se realiza en el hospital durante 72 horas, donde no se registraron eventos convulsivos. Sí tuvimos, el anterior, como contábamos con este antecedente de exposición a tóxicos, él recibe el fenobarbital para el tratamiento del síndrome de abstinencia neonatal, por lo que hablamos previamente, en base a la clasificación de la escala Finnegan. Eh, se completan todas las valoraciones con un electroencefalograma normal, una resonancia que nos habla de una lesión puntiforme que es dentro del score, corresponde a una lesión leve. Y lo que sí, bueno, durante la internación esta mamá permaneció internada en el hospital de Lanús, el papá tampoco se quedaba en nuestro hospital y nosotros contábamos solo con un teléfono de contacto de una hermana mayor de este paciente, porque sus papás no tenían teléfonos personales. Esto pasó justo un fin de semana cuando tenemos el primer contacto con el progenitor, que es en un horario de visita donde él concurre. Él relata que tenía antecedentes de consumo crónico, que había tenido internaciones previas en comunidades, pero bueno, que había abandonado, que tenía voluntad y ganas de volver a iniciar un tratamiento en pos de poder acompañar y cuidar a su hijo también. Y ahí nos cuenta que este embarazo transcurrió en un contexto de situación de calle.
Así que él reconocía que no había tenido ningún tipo de control ni nada y que también la mamá tenía el antecedente del consumo de sustancias. Nosotros tratamos de contactarnos, programamos entrevistas con estos padres, la verdad que no concurrieron, nos intentamos comunicar de un montón de maneras, pero no teníamos manera de teléfono directo con ellos, así que llamábamos a todos los hijos, a todas las familias que teníamos agendadas, digamos. Finalmente, una trabajadora social del Servicio Local de Montechingolos nos cuenta que la intervención la inicia el Hospital de Lanús antes de derivarlo y que este grupo familiar ya tenía un montón de intervenciones previas que eran muy conocidos. Y con este contexto actual, donde estaba el bebé internado en esta situación de una exposición perinatal, lo que se recibe es la retención del egreso hospitalario no social. Sí. Lorena, si te parece, ya vamos. Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Les cuento esto y ya estamos. El siguiente. Por el otro lado, ahí. Bueno, nada, como para ir cerrando, durante la internación la mamá concurrió esporádicamente, tenía un discurso muy desorganizado, atemporal, la verdad que no nos preguntaba por el estado de salud del niño, ni las secuelas, ni el pronóstico, no reconocía su consumo como un problema tampoco, fuimos trabajando con la composición familiar, la verdad que se realizaron intervenciones directas con el servicio local, tenemos acompañantes hospitalarias, donde solo lo tenemos durante 12 horas en pos de que ella pueda garantizarlo durante el día, pero hasta ahora la verdad que no lo venimos logrando, este paciente está internado todavía en el hospital con buena evolución, pero todavía se alimenta por sondita, está entrenando succión y estamos a la espera de la resolución por el organismo. Siguiente. Si ya estamos, yo lo puedo dejar acá, solo contarles esto, que nosotros estamos trabajando en forma interinstitucional con el RENAC. Hay un archivo reciente de un síndrome asociado a la exposición a una embriopatía por fentanilo, que tiene determinadas características físicas, así que nada, nosotros en el encuentro que se va a producir en noviembre, ahí vamos a charlar un poquito más, así que vamos a tener novedades después, pero no quiero adentrar mucho si no perdemos tiempo. Ya Bueno, después. muchísimas gracias, Lorena. Seguramente hay preguntas que ahora después cuando termine la exposición de la doctora Martínez las vamos a compartir para que las contesten. Así que voy a dejar de compartir. Y, hola, hola. Voy a presentar ahora entonces a la doctora María Laura Martínez. Ella es pediatra y neonatóloga y es coordinadora médica del Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Tigre. Laura, no sé si estás por ahí, te voy a compartir tu Power. Hola, ¿qué tal? Soy buena para hablar en público, así que sepan disculpar. Acordamos antes de empezar con Lorena que como ella hacía toda la introducción en la parte de los efectos de las drogas, yo quizás hay algunas cosas que la voy a pasar por alto para que después quizás demos lugar a las preguntas que pueden ser más, como más beneficiosas. Nosotros, yo pertenezco al Hospital Materno Infantil de Tigre, que es un hospital que es de categoría 3B, como que estamos nosotros y después el Garrahan más arriba nuestro, eh, que pertenece al municipio de Tigre, que como dato importante, el sistema de Tigre está muy, la parte de la atención primaria está muy bien desarrollada, y si bien yo soy la cara visible de todo esto, hay todo un montón de gente que trabaja, con la que trabajamos todos juntos. Si querés, nosotros como parte del equipo, digamos, parte del, digamos, a lo largo de estos años, bueno, esto que es un problema, el consumo de sustancias es un problema de salud significativo que vimos que está asociado a múltiples problemáticas y que se ve, si querés, pásalo, como lo que estamos viendo es que se va aumentando a cada año, aumenta más, ¿sí? Más o menos nosotros en los últimos años, si bien la natalidad está bajando, más o menos manejamos entre 2.000 y 3.000 partos por año, y más o menos los ingresos a NEO son entre 750 y 900 ingresos, que es todos los bebés que nacen que requieren alguna intervención
en la unidad de neo, ya sea por, digamos, por prematurez o sea por alguna cosa que no es tan grave, pero que sí requiere que estén internados, ¿sí? Eh, bueno, y las internaciones por el como hijo de madre que consume con consumo problemático es más o menos el 5% de estos años. Acá lo que le puse este gráfico es, yo más que nada, es como la parte teórica, ya la dio Lore bien y que fue increíble, o sea, no creo que pueda agregar mucho más que ella. Yo sí les quiero demostrar les quiero mostrar todos los datos que nosotros tenemos. Nosotros a partir de estos años empezamos a ver el aumento de que, pasás un segundito al anterior, Lucas, empezamos a ver que el aumento que cada vez se ve que va incrementando más. Nosotros hasta ahora tenemos este año, ya van 26 pacientes, que si uno lo extrapola a los 12 meses, serían como 50, mientras los partos están baja la natalidad y aumenta los hijos con consumo problemático. Sí, ahí sí, ya está. Nosotros a raíz de todo esto empezamos a investigar y la verdad es que antes teníamos algunos, digamos, teníamos aproximadamente pocos casos anuales, entonces generalmente cuando pasaba alguno, nosotros nos comunicábamos con los servicios de toxicología y se trataba cada caso específicamente. A raíz de que se empieza a ver este aumento en, en los chicos diagnosticados, lo que se hizo es elaborar un protocolo nuestro. Así que lo estuvimos trabajando desde el año pasado y ahora ya lo tenemos, eh, actualmente es el que se usa. Ahí después igual contestamos todas las preguntas que tienen, pero generalmente cada hospital tiene como un protocolo de manejo específico para, para estas situaciones. Nosotros, nuestro protocolo es que ante el nacimiento de un bebé, que la madre se sospecha que está intoxicada o que ella misma declara cuando se le pregunta, ahí se hace una muestra en busca de los metabolitos. Hay algunas situaciones que requieren que nosotros pedimos específicamente a los del servicio de obstetricia que le tome la muestra, que es en el desprendimiento de placenta o en los retardos de crecimiento sin ninguna causa, ahí sí se le pide. Hay un montón más de causas, pero esta es la que estuvimos de acuerdo con los de obstetricia en que sean las indicadas. Generalmente nosotros, si la madre ya da positiva, no se le pide muestra al recién nacido porque ya se considera expuesto por haber nacido su mamá, ¿no? Siguiente. Hay algunas causas que sí hacemos, que le solicitamos las muestras en orina a los bebés, que son cuando son síntomas compatibles con abstinencia, la hipertermia es que cuando tienen fiebre, ¿sí? La taquipnea y taquicardia es que cuando están como muy agitaditos o la frecuencia cardíaca del corazón va más rápido de lo normal, tiene convulsiones o alguna, digamos, cualquier cosa que uno no puede explicarle por las causas, que generalmente son las que tenemos en general, le pedimos tóxicos en orina al bebé, pero si no, generalmente solo a la madre. Siguiente. Bueno, esto es parte de lo que dijo Lorena, sí, pero dice que en general no se recomienda la pesquisa universal de drogas en la orina, porque nada, se detecta solo el consumo en las últimas 72 horas anteriores y que generalmente si uno tuviese una buena anamnesis, la madre generalmente si uno le explica a la madre por qué es que uno le está preguntando, la mayoría no tiene problemas y nos dice la verdad. Digamos, una vez que nosotros, bueno, las muestras, la idea es que se toman bajo un protocolo de seguridad para que asegurarnos de que la muestra esté, digamos, mientras la mamá de baño hay alguien que está con ella para recibir la muestra y se rotule y lleva como si querés la siguiente, que creo que es el del, se firma, se llena el formulario de la cadena de custodia de la muestra y se va llenando por cada uno que está
en parte del flujograma, digamos, va llenando su parte para que quede como después a veces se inicia como una, como se, como se eleva al servicio local para que no digan que es que uno hizo algo mal con la muestra. Siguiente. Nosotros, digamos, lo que tenemos nosotros en el servicio es que todas las cosas que estuvimos haciendo, fuimos haciendo como estuvimos usando nuestras estadísticas para ver qué era a ver los resultados que habíamos tenido hasta ahora. Son los estudios que se hicieron de las muestras de orina en, entre el periodo del 2022 y el 2024 en busca de metabolitos, y lo que se ve es que están aumentando, los estudios positivos fueron aumentando a lo largo de estos años, y que la mayoría está asociada a la cocaína, y que, o si no, a dobles o a veces triples sustancias. Pero generalmente el mayor consumo que tenemos nosotros es de cocaína y marihuana, cocaína y todos sus derivados, ¿no? Siguiente. Bueno, generalmente este es nuestro protocolo cuando un bebé, cuando ante la sospecha y se toma la muestra de metabolitos en orina, se ingresa a la terapia, se suspende la lactancia, pero no se inhibe. Esto es especialmente importante porque si uno después quiere que la madre digamos, si la madre se compromete a hacer un tratamiento y se mantiene sin consumir, podría reiniciar la lactancia. Se inicia la leche de fórmula, se coloca en monitoreo cardíaco y con saturometría, se explica bien a la madre por qué el bebé tiene que estar internado, porque está internado lejos de ella, internado adentro de la terapia intensiva, digamos. Se le hace un examen físico para ver malformaciones externas. Generalmente con esto de que cada droga a veces está asociada a algunas malformaciones, digamos, algunas malformaciones estructurales específicas, se le hace una ecografía cerebral, abdominal y un ecocardio y un electrocardiograma. Antes se hacían se hacían unos laboratorios que, como que antes que uno sepa menos, eh, se hacían varios laboratorios que lo que se vio es que como no estaban asociados a ninguna, digamos, como no se entendía que estábamos buscando, los decidimos en nuestro protocolo. No es necesario realizar laboratorio específico de pesquisa, y sin embargo, si uno encuentra alguna alteración de algo en el examen físico, sí. Generalmente, de acuerdo a la droga, el paciente está internado desde el punto de vista clínico entre 5 a 10 días, y nada, se pesquisa el síndrome de abstinencia, que generalmente, por lo menos todo esto que les digo es nuestra experiencia aparte, ¿sí? Nosotros se pesquisa el síndrome de abstinencia, pero hay baja incidencia de síndrome de abstinencia entre el consumo de cocaína y marihuana, que es lo que aparte nosotros lo vemos con nuestros pacientes, la mayoría no lo tiene, ¿sí? Y hay alta incidencia con opioides, benzodiazepinas y alucinógenos, que por suerte no es los que tenemos gran consumo en el hospital. Se le hace el score de Finnegan, que es lo que dijo Lorena, que es para ver si hay síndrome de abstinencia, para evaluar a ver si necesita medicación, y se interconsulta con el con el servicio social y de psicología del hospital, que entrevistan a la mamá y a la familia, y bueno, después de analizar la situación, la elevan al servicio local. Siguiente. Bueno, estos son de todos los pacientes. Nosotros más o menos nuestra base de datos desde 2014, que tenemos unas estadísticas un poco mejores hasta ahora, hay 126 pacientes en total. Entonces hay algunos que no tienen tantos datos como nos gustaría, pero de todos estos 126 pacientes, todas estas cosas que les voy a contar son de los resultados que tengo de todas las estadísticas que pudimos recolectar de estos pacientes, ¿sí? O sea que es como, esto es realidad en vivo. El 56% fue positivo para cocaína,
un 28% cocaína y marihuana y un 12% para marihuana. Después hay otros para otras, como otras drogas, y lo que ahora se está viendo, que no estábamos viendo hasta ahora, pero no los agregué porque todavía están adentro de la NEO, es empezaron a ver eh, las orinas positivas para anfetaminas y polvo de ángel y drogas que son como más raras, que hasta ahora no las teníamos identificadas y ahora empezaron a aparecer, que esas lo que tienen es que como si bien como que no se sabe mucho, así que eso se va haciendo a medida que la vamos identificando, hablamos con el centro de toxicología y vemos si se necesitan alguna cosa más. Siguiente. Bueno, esto si querés pasar lo que ya lo dijo Lorena, pasale. Este también. Esto es como, es esto que estos dos son que eh, para que uno, cuando elaboramos las guías, digamos, como hay cosas que todavía no se hacen, consultamos con el doctor Pablo Barbero, que es del Centro de la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que él nos ayudó a ver cuáles eran digamos, los estudios importantes que eran necesarios hacer en los expuestos a las drogas. Le puse más que nada cocaína y marihuana porque son eh, los que tenemos en su mayoría. El siguiente. Bueno, esto generalmente hacemos, es lo que hacemos con los bebés positivos. La verdad es que tenemos, el protocolo está visto como para hacerlo como más unificado, para que no haya tantos problemas, pero en el caso de si es marihuana y justo la cardióloga no está, a veces no, como no es imprescindible si se, si se va sin el ecocardio, porque no está asociado a malformaciones cardíacas. En el caso de la cocaína, la observación clínica es de 5 a 7 días, se le hace ecografía cerebral abdominal, un electrocardiograma y un ecocardiograma, que es para ver la estructura del corazoncito, y lo que sí tiene bajo incidencia, síndrome de abstinencia, igual que la marihuana, que la observación clínica es un poco menor, ¿sí? Y lo que sí es importante, que hasta, digamos, a todos, hasta ahora la marihuana uno lo trataba como si fuese algo que no era tan grave, y lo que sí se ve es que como es liposoluble, tiene digamos, tiene muchas alteraciones a largo plazo en el neurodesarrollo. Por eso, ahora les voy a seguir contando que es parte de nuestro protocolo es eh, hacer un seguimiento a largo plazo con el consultorio de alto riesgo. Si querés pasar, porque esto de síndrome de abstinencia es lo que dijo Lorena, que esto ya lo dijo Lorena, así que así damos lugar esto lo de la lactancia materna, generalmente es interrogar a la madre si existe el deseo real de amamantar, se le explica los riesgos que tiene ante el consumo. En caso de consumo de cocaína, la idea es que nosotros no inhibimos la lactancia, sino que la suspendemos y hacemos que las puricultoras que tenemos le enseñen a la mamá a sacarse leche para evitar, y que la descarte, para evitar que se le haga mastitis, y que si en un futuro se puede relactar, que lo pueda hacer. Generalmente para relactar uno lo que hace es espera 2 orinas negativas y separados por una semana, y de acuerdo y con un compromiso en el tratamiento con el equipo de salud mental, ahí reanudaría la lactancia. Como desde el servicio, nosotros no tenemos digamos, los bebés, una vez que se van de alta, se siguen en el CAFI, que es el Centro de Atención Primaria, y con el equipo de alto riesgo nosotros ya no lo vemos más, salvo algún control que venga por guardia. Entonces, nosotros no estamos, como por ahora no somos los encargados de hacer las relactaciones, porque no somos los que lo seguimos después, y como hay que asegurarse el seguimiento de la mamá y que esté comprometida con su tratamiento, lo hacen desde los centros de salud. Siguiente. Estos son de los estudios complementarios que hicimos, que yo les dije que estos son los que se supone que uno busca porque están asociados a malformaciones.
digamos, de esto, lo que yo les voy a mostrar es de todos nosotros, los estudios estos que nosotros hacemos de la ecografía cerebral, de la ecografía abdominal, porque estaba asociada a malformaciones renales, de los ecocardios, porque estaban asociadas a malformaciones cardíacas, lo que nosotros encontramos es que el 98% de las ecografías cerebrales son normales y que en un 2% hay una cisterna magna que en realidad a veces no está asociada a una malformación especial, sino a veces puede ser como un hallazgo incidental. Igual que la ecografía abdominal, lo que sí se ve es que el 8% tiene ectasia piélica, que es una malformación a nivel del riñoncito, pero que no es de mucha gravedad, pero del 92% es normal. Siguiente. De los ecocardiogramas, acá sí se ve que el ecocardio es donde se ve la estructura del corazón, el 93% resultó normal. Hay algunas cardiopatías que, digamos, el foco amplio a veces puede ser entre las aurículas se comunican y como son comunicaciones entre las aurículas que son asociadas a malformaciones cardíacas que a veces se van siguiendo y se cierran solas a largo plazo o a veces necesitan derivarse a un centro como el Garrahan para operarlo. Y por otro lado, los electrocardiogramas, que es como que uno mide la actividad eléctrica del corazón, se vio que el 82 fueron normal, que había bradicardia sinusal, que es como que el corazón eh, late un poco más lento que lo normal, pero que, o las enzimas cardíacas elevadas, que podrían indicar que como podrían indicar como en un adulto quizás está asociado a un infarto, pero en los bebés no. Y después los trastornos de la repolarización, que todos estos hallazgos que uno encontró en el nacimiento, más o menos para el alta le repetimos todos los valores y se habían normalizado todos. O sea, ningún bebé se fue de alta del hospital con alguno de estos trastornos en el electrocardiograma, en el cardiograma, no así con el ecocardio. Siguiente. Generalmente para que se vayan de alta es esto, que tiene que haber cumplido con los plazos de observación clínica y con los estudios complementarios, tiene que cumplir con los criterios generales de cualquier recién nacido que esté internado en la unidad, que es la alimentación, que tenga todas las serologías y los exámenes complementarios todos completos y bien, tiene que estar en condiciones de alta del servicio social o del servicio local. Cuando se van de alta, se van todos con leche de fórmula, por esto que les decía que como no podemos garantizar el seguimiento materno y el tratamiento en el programa de adicciones, nosotros no somos los que relactamos. Un turno programado para el centro de salud más cercano, un turno para el consultorio de seguimiento de recién nacido de alto riesgo, que esto a raíz de todos estos problemas que uno fue viendo que pasaban a nivel de neurodesarrollo, antes no lo hacíamos y lo empezamos a hacer, que la verdad es que como hará un año que lo estamos haciendo, todavía los bebés son chiquitos como para que uno generalmente las alteraciones se ven cuando son un poco más grandes. Así que todavía no tengo ningún resultado como para comentarles a ver si encontraron algo. Y después, turnos con algún especialista en caso que el diagnóstico de egreso lo requiera. Y desde el equipo multidisciplinario del hospital se evalúa ver el tratamiento terapéutico de la madre con el CAFIS, un turno como para el abordaje terapéutico en el centro de adicciones, y el municipio tiene 23 centros de salud, y hay 5 que están como distribuidos a lo largo de todo el municipio, que hacen lactancia responsable, que serían son los que en un principio estarían a cargo de si la mamá le da la orina negativa y todo, y está como que está comprometida con el tratamiento, estarían viendo de que vuelvan a lactar. La idea es que se van, desde el servicio ya se van con todos los turnos dados y tratamos que sea como que no se solapen uno con otro, que sean alternados para que la gente tampoco si se va no tenga que estar todos los días yendo, digamos, como que uno los controle de cerca, pero que no tenga que estar corriendo de un lado al otro para ir y después nos comunicamos entre todos. Y bueno, en los centros de atenciones y los CAFIs son los que le arreglan. Y después,
estos son, de todos los pacientes que tuvimos, son los resultados de las intervenciones al alta, ¿sí? El 39% se fue con la mamá, puse mamá, papá, porque hay algunos que son mamás solos y a veces van con el papá. El 19% fue una familia de tránsito, el 39% fue con una medida, con una familia empleada, y el 3% se fue solo con el padre porque estaban separados y el padre, eh, pero como que para que a veces lo que tiene esto es que como la sensación térmica es distinto a lo que uno después ve cuando analiza los números, ¿no? Creo que no sé si hay mucho más. Bueno, listo. Es todo, es todo. Y si quieren ahora contestamos las preguntas que... Bueno, muchas gracias, Laura, y muchas gracias a Lorena también. Ahora, si les parece, voy a cerrar acá, voy a dejar de compartir. eh, Acá. Y vamos a, si les parece, hay algunas preguntas en el chat que les vamos ahora a compartir a las profesionales que hoy expusieron, que la verdad que muy rico todo lo que aportaron, porque en general los equipos psicosociales, toda esta parte médica, digamos, es bastante compleja, la verdad que felicitamos por todo el trabajo que vienen haciendo y de investigación en este tipo de casos, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de, como estaba con el Power, voy a ir buscando preguntas. Juanpi, no sé si vos querés también ayudarme, pero veo que hay un montón de preguntas. Vamos a ir con las primeras. Primero contarles esto que está en la página de ASAMI también que pueden acceder. Eh, Dice, quería consultar si es posible que los niños expuestos en el embarazo a sustancias psicoactivas puedan tener comportamientos compatibles con hiperquinesia y dificultad para el control de impulsos, incluso luego de la temprana infancia. No sé si alguna de las dos quiere responder. Por Si eso, yo hay, la verdad es que en el hospital hacemos más que nada neo, así que en la temprana infancia no sé mucho, no sé si Lore... La verdad bueno, que lo que estamos viendo es que hay muchos diagnósticos tardíos o retrospectivos de antecedentes de consumo materno en estos niños que por ahí ahora están consultando con trastornos de generalizados del espectro. Por eso creo que también estamos en esta fase donde vamos a conocer realmente lo que sucedió o el verdadero impacto en un par de años. Nosotros en el hospital estamos en proceso estamos iniciando un consultorio de seguimiento para estos pacientes, porque si bien, como yo mencioné antes, nosotros solo vemos pacientes con una determinada patología, creo que la verdadera neonatología por ahí es la que contó Lau. Nosotros solo tenemos la punta del iceberg. Pero sí es cierto que estamos viendo un montón de alteraciones que diagnostican o empiezan a consultar las fonoaudiólogos o las docentes en las escuelas donde tenemos antecedentes de consumo. sí, Sí. algo por ahí para sumar es que, digamos, por lo menos ahí con la experiencia también con Laura, que nos ha llevado muchas mesas de trabajo de hace unos años, que empezamos a notar en niños que estaban en familias de tránsito estos efectos secundarios que fueron identificándose más después en el proceso posterior, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Si podrían explicar el falso positivo en el análisis de orina. La verdad que lo que mencionó Lau es súper importante. Es súper importante el relato de la persona gestante. Yo no tengo maternidad, por eso nosotros le hacemos los dosajes a las orinas cualitativas a los bebés, los dosajes, pero es cierto que nosotros para poder hacerlo, primero siempre hablamos con la mamá y en el caso de que la mamá después en una instancia de lactancia desea hacerlo también, siempre necesitamos un consentimiento informado y una cadena de custodia para esa muestra de orinas, ¿no? Porque tenemos la chance de que ese falso negativo también sea, que puede pasar, ese 30% que puede suceder, pero lo que más nos interesa es el relato. Como dije antes, los test que se están usando son los cualitativos, hay de mejor detección, son más caros, pero los que están accesibles para todos son esos. También depende de la calidad de la muestra, la cantidad de la muestra, entonces por ahí nos sucede que hay niños que son negativos inicialmente y positivizan después,
también nos pasa, por eso hacemos también el seguimiento, pero ya vuelvo a repetir, la patología que nosotros manejamos con los pacientes, por eso los laboratorios y todas las valoraciones que se hacen de daño de órgano blanco, es porque manejamos otro tipo de compromiso con el paciente, digo, por la repercusión que tiene clínica. Perfecto, muchas gracias. Sigo. Dice, para las expositoras, ¿acuerdan con el concepto que no hace mucho se utilizaba de consumo problemático? ¿Hay consumo que no sea problemático desde la perspectiva sanitaria? Es un concepto, no sé si Debate médico, bastante hermoso, un gran debate no hermoso. sé si No, médico o más. no, a ver, es un gran debate que la verdad que creo que también nos posiciona cuando yo empiezo a interiorizarme por ahí en este abordaje de la problemática por el impacto que generan nuestros niños, nuestras niñeces. Es importante ver desde qué lado lo vamos a abordar. Si nosotros trabajamos desde el abordaje, hacemos el abordaje desde el paradigma punitivo y criminalístico, nosotros no vamos a poder garantizar ningún tipo de cuidado, porque sabemos que donde criminalizamos, el acceso a la salud va a estar limitado, esa persona se va a sentir excluida, no va a acceder al sistema de salud. Entonces, siempre, particularmente, creo que mi equipo también representa la voz de mi equipo. Nuestra perspectiva y el abordaje siempre es desde una perspectiva de cuidados, donde nos enfocamos en poder acompañar esta vulnerabilidad porque consideramos que esta persona, primero que llegamos tarde, como dije antes, con este neonato, pero también esta persona gestante que llegó en esta situación, hubo un momento en su vida que tuvo una ruptura biográfica, que es un concepto que amo, donde tiene un contacto con esa sustancia y un vínculo específico, que no me compete a mí clasificarlo. Creo que dentro de lo que es un padecimiento mental me parece que hay otras personas que pueden abordarlo más. En mi área me parece que es súper importante recalcar esto, que el trabajo es interdisciplinario, integral y empieza en la comunidad. Cuando nosotros llegamos acá al hospital con este paciente es porque llegamos tarde. Bien. Por lo Seguimos. menos Mauro esa es mi voz, no sé si es pero por lo No, menos creo que eso es es lo de alguna que manera nosotros. lo que nos planteamos todos en esta temática, ¿no? Que cuando la situación llega, y esto nos hemos planteado también con los equipos también del hospital materno, cuando, bueno, si llega la situación a ese punto es porque, digamos, tenemos que seguir trabajando en estas redes de abordaje previas, que es de alguna manera lo que se está tratando de fortalecer, entiendo, entre todos los equipos en los distintos espacios, eh, digamos, para el abordaje previo y de prevención, ¿no? Sí, de Sigo, hecho, Mauro Pinelli. perdón, Lucas, te interrumpo. Por eso me parece importante este trabajo que estamos haciendo Lau desde su neo y acá nosotros recibimos pacientes que llaman DA. Pero a mí me interesa dónde vuelve este paciente. Porque después el seguimiento se hace en el lugar cercano a su domicilio, algunos vuelven con nosotros, otros no, y muchos se pierden. Y yo conté el caso de un paciente que tenía antecedentes y llegó con síndrome de niño sacudido, con un hematoma subdural que hubo que drenar que generó secuelas. Y hubo instituciones que estuvieron interviniendo previamente. Bueno, Entonces, ahí después te dejo una pregunta para después, sigo con estas, pero yo después te quiero hacer una pregunta ahí también, que si en estos casos todos le dan o sea, le dan intervención en todos los casos también al servicio de protección, pero bueno, si querés lo dejo para después. Sigo acá, con Mauro Pinelli que dice, ¿los efectos estructurales son más complejos y difíciles de revertir que los funcionales o es simplemente una diferencia clasificatoria? Lau, ¿querés decir algo? Los defectos estructurales generalmente son más fáciles de revertir porque si uno arregla generalmente. Los funcionales, esos creo que son más difíciles de revertir. Eh, pero sí, la mayoría es una clasificación. No sé si Lore piensa otra Creo, cosa, pero creo, creo que el abordaje es diferente porque un efecto teratogénico estructural puede generar secuelas y discapacidad. Esa discapacidad genera mayor vulnerabilidad en este niño, lo expone más al riesgo de estar expuesto a maltrato infantil. En cambio, en lo funcional no lo cuantificamos hasta que ese aparato sistema empieza a mostrarnos anomalías, como decimos, el déficit de atención, lo funcional en la escuela, lo conductual por ahí en la etapa más de pubertad y adolescencia. Son distintas etapas de algo que estamos conociendo, de fármacos de drogas, digo, que están adulteradas, que realmente nosotros hoy hablamos de cocaína, TCH, pero no sabemos qué estaban consumiendo, porque creo que nadie tiene certeza de eso tampoco.
nuestros test tienen una sensibilidad para determinados tóxicos, pero estamos todavía en esta Bien, fase de construcción de todo esto, de conocimiento. bien. Acá hay una pregunta interesante que hace Laura Salvador, que dice, ¿en todos los hospitales tienen el mismo protocolo? Yo creo que ahí ustedes mencionaron como estándares similares, no sé si los protocolos son iguales, esto fue también un tema de charla, ¿no? De comparar, digamos, con otras instituciones cómo se estaba trabajando, no sé qué es lo que pueden contarnos de esto, me parece interesante. Bueno, por lo menos desde nuestro vista, no, cada hospital generalmente tiene su protocolo, digamos, si bien hay como todos unos matices que, si bien uno cuando lo piensa en el riesgo que tiene la exposición a esa leche materna, de si toma la teta el bebé porque las drogas pasan por la leche, entonces tiene riesgo. Por otro lado, también lo que estamos viendo es que la gente no tiene para comprar la leche, o sea, nosotros como médicos, y porque la bibliografía nos avala y en ningún lado dice, o hasta ahora no estaba diciendo que uno le tenía que dar el pecho, lo que estamos viendo es que la gente viene y no está como, digamos, no tiene para comprarle la leche. Entonces, digamos, si no tienen que darle de comer, quizás vamos a tener que empezar a rever las conductas que estamos tomando. Yo sé que, digamos, en el nuestro nos manejamos así, pero eh, mi compañero de coordinación y otro médico, el doctor Ramón Larcade, que es del hospital Ramos, creo, hicieron una encuesta entre los distintos servicios la iba a poner, pero después dije que quizás los aburría tanto de tantos números, pero que empezaron como que hicieron entre distintas maternidades y servicios neo, a ver si había protocolos y cómo se estaban manejando, y digamos, más o menos los resultados es que eh, la mitad de los lugares se manejan como, tienen protocolos y la otra mitad es de acuerdo a cómo, al caso específico. Lo que sí se ve en todos lados es el aumento de los casos en todos lados de la provincia, por eso es más, la guía esta tiene una actualización el año pasado, creo, de la que habían hecho de consumo. El año pasado tiene una actualización porque nos está llevando, digamos, todo el mundo lo está viendo en sus lugares. Y algunos yo sé que digamos, tienen un consultorio específico dentro del hospital que hacen el seguimiento con digamos, tiene todo el equipo adentro del hospital para asegurarse de que si esa mamá eh, de poder relactar, porque tiene imposibilidad de poder, si no, darle de comer de otra forma. Así Bien, que, en síntesis, no hay, en como cada uno síntesis, no hay protocolos se toma, estandarizados. Bien, por eso seguimos. Esta pregunta es bien técnica. Bien, de Laura Incoxiati. Dice, ¿se sabe si tiene efectos a mediano y largo plazo la utilización de la metadona como tratamiento en estos recién nacidos? La verdad que lo que está estudiado e informado es una de las drogas más seguras, que se hace bajo un protocolo de tratamiento, y en la que se instala el tratamiento y después se va disminuyendo la dosis también. Eh, no hay nada reportado, digamos. Sabemos que son más los efectos adversos o las complicaciones que puede sufrir un niño con una abstinencia, con síndrome de abstinencia neonatal por ahí, y en el disconfort y todo lo que sufre el niño en lo inmediato post nacimiento cuando le suspendan el consumo, ¿no? El consumo pasivo. Bien. Bueno, les cuento, tenemos un montón de preguntas, o sea que es un tema súper interesante que a todos nos atrapa. Marcela Villagra dice, buenas tardes, ¿cómo hacen el seguimiento de estos pacientes? ¿Controlan con metabolitos a los progenitores o bebés? Y después también la pregunta del protocolo, que ya fue contestada, ¿no? generalmente lo que se hace se le- se- por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, es cuando los van controlando, si la mamá se controlan con el centro de salud,
en alto riesgo y si la mamá tiene deseos de relactar ahí se le hace metabolito, no sé, si no le estamos haciendo porque, digamos, uno, eh, porque, se supone que si la mamá eh, está yendo a los grupos de adicciones y eso y está comprometida con su tratamiento, eh, digamos, el seguimiento en los centros de salud y todo a nivel de atención primaria, digamos, está bueno, o sea que no, cuando la mamá cuando ya deja de ir a sus turnos, ya ahí se empiezan a activar las alarmas, o sea, por protocolo no se hace. Bien. Seguimos, dice Juan Pablo Vidal pregunta, para las expositoras, perdón, ¿existe alguna hipótesis acerca de cómo es posible el aumento de niños y niñas que nacen con cocaína y otras drogas en sangre cuando existe para las madres la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo y al mismo tiempo cuando hay una baja significativa de la natalidad? Eh, ¡Qué difícil, doctor! Es como una pregunta difícil Era de la responder. pregunta clave de Juan Bueno, Pablo. yo quiero Esperábamos. decir que el otro día estuvimos charlando que, digamos, que si bien está dada la baja de natalidad, y esto está surgiendo también en otras jurisdicciones, también, más allá de que está la baja de natalidad, lo que vienen planteando es que hay más casos también con mayor vulnerabilidad, ¿no? Y de consumo. O sea que es como, es raro, ¿no? La proporción, pero bueno, eso lo sumo yo como un dato extra. No, es que también sumado al hecho este de que estos pacientes, estas personas gestantes, digo, tienen una relación con el uso y el abuso y el consumo de la sustancia, digo, de una manera específica. A mí, por ejemplo, el segundo caso que presenté, esa mamá tenía el antecedente de un aborto previo y en este, donde no se controló, que fue un embarazo en situación de calle, ella me reconoció y me dice, yo no lo interrumpí porque ya tenía uno anterior, dice, como fue hace poco. Así, con esa liviandad me lo dijo. Bien. Entonces, digo, hay diversas hipótesis como situaciones y personas. No sé Ujú. si podría responderla de forma No, generalizada. bien. Bueno, acá hay otra pregunta de María Leoba Castañeda Rivas que pregunta, ¿qué efecto se produce en bebés si el adicto es el progenitor? O sea, no sé si al momento de la concepción será, es la pregunta, ¿no? Eh, no sé si eso... Conocemos, a ver, sí, conocemos quienes hablamos de maltrato, los efectos epigenéticos que tienen influencia en todos. Digo, es un niño que está concebido en una situación de violencia, donde hay consumo, donde esa mamá está expuesta a un montón de situaciones. Entonces, por eso es uno de los indicadores de riesgo saber si la pareja también tiene consumo. No sé. Yo no podría afirmar en este momento el efecto directo sobre un efecto teratogénico sobre el feto, porque sabemos que sí es directo cuando está la mamá, pero claro, epigenético, sin dudas. sí. Bien, después acá hay una pregunta que dice, conforme el protocolo estipulado, ¿cuándo se da intervención a la justicia? ¿O es desde el primer análisis positivo? Desde el primer Por lo positivo. menos en el nuestro Sí, también, como se evalúa la situación y avisen al servicio local y después de ahí, como que es un trabajo interdisciplinario. Yo me olvidé de decir, porque como estuve sacando filminas también para que no se haga tan largo, es generalmente nosotros tenemos una mesa semanal toda la semana, valga la redundancia, que, que nos juntamos, es el equipo de adicciones, los psicólogos, los trabajadores sociales, neoobstetricia, los de los CAFIS, y de infancia que vamos tratando los casos específicamente eh, para como que lo hacemos como con una mirada interdisciplinaria. sí. Por ahí yo, ahí si quieren puedo sumar algo, que en realidad por lo menos desde la práctica, en general, nos pasa con todos los hospitales también, y donde nacen niños que son de la jurisdicción y le pasan a otros servicios locales. Ante el positivo, digamos, ese primer alerta, trabaja el equipo psicosocial del hospital en ese abordaje, en esa primera evaluación, y se articula con los servicios de protección para evaluar
porque como decían antes y también lo contó Lorena, ¿no? Lo que tenemos en general en estos casos es que hay escasa red familiar. Entonces, esa persona, esa madre gestante que estuvo en consumo, que necesita una red de apoyos para esa crianza, porque a veces no están dadas las condiciones para la crianza o hay riesgos, lo que a veces no hay son esas redes de apoyo. Entonces, la evaluación, digamos, también para el egreso de ese niño o esa niña, digamos, para que esté protegida, requiere necesariamente esa red de apoyo y de cuidado para saber que va a ser un contexto seguro. Entonces, hay un abordaje ahí como medio automático con los efectores de tanto equipos psicosociales como servicios de protección y se le da intervención a la justicia cuando se toma alguna decisión que se informa ya a nivel judicial o cuando hay que alertar, por ejemplo, en casos como nos ha pasado, que ese consumo de ambos padres empezaron a generar amenazas, que se querían llevar al bebé de la neón, que estaba, digamos, situaciones más graves donde ahí sí se da intervención a la justicia para pedir medidas en esos casos, ¿no? Después acá hay un comentario de Fernanda que dice, soy familia de acogimiento, he tenido niños y niñas que nacieron con consumo en sangre y con todas las características que dicen, y estas se continúan durante la primera infancia. La contención, la presencia incondicional, brindarles una posibilidad de apego seguro es fundamental. Gracias por existir a esas familias. Acá la doctora Andrea Giotto pregunta si se pueden compartir los protocolos. Lo que tenemos acá, sí, después no sé si ustedes tienen material para compartir, podemos compartírselos. Y también están estas guías de intervención de Nación, que entiendo que está la del anexo de los 1000 días y hay otra más nueva del 2024, ¿no? Que ahora si quieren las podemos compartir. Después dice Igual la... después si quieren, como el que hicimos nosotros, le arreglo unas cosas pero se lo puedo compartir y usar porque ya que uno trabajó está bueno que se aproveche. Hay que Así que Bien, escribirlo, después hay cualquier que cosa. escribirlo, Lau. Hay que escribir y sí. publicar. Porque de esto uno empieza a buscar bibliografía, empieza a buscar datos estadísticos y nadie tiene nada. Tenemos que generar nuestros propios datos. Digo, la convocatoria tiene un montón que ver con la problemática que nos está desbordando, que viene creciendo, que va a tener implicancias gravísimas sobre nuestros niños y tenemos que generar nuestros propios datos. Sí, si uno busca, en realidad hay pocos estudios, ¿no? Hay un estudio de La Pampa hace unos años, hay un estudio del Fernández, pero me parece que hay que construir como esa información. Bueno, sigo así avanzo con las preguntas porque veo que siguen. Silvina dice, las intervenciones a organismos de niñez se realizan por evaluación interdisciplinaria. ¿Se discuten las intervenciones y tiempo de las mismas dependiendo de cada situación y familia? No sé si esto lo quieren responder ustedes, quieren que... Silvina Pérez es mi compañera, porque es Sí, un poco lo que hacemos nosotros en no, general. tal vez no era una pregunta, no, perdón, no era una pregunta, Sí, yo le reafirmo, era pedí un que comentario. se quedaran Las atentas porque digo, intervenciones, va a haber claro, intervenciones, seguro que nos van a preguntar. Nosotros tenemos dos bien, situaciones. La del neonato, que es una de las que conté, donde se hace la valoración de la red de la familia y la red. Y después tenemos las consultas por negligencia grave, donde ya hay antecedentes de. Entonces, se hace contacto con servicios locales y después, depende de la gravedad de la situación y la complejidad que lleve, digamos, el seguimiento, se da algún otro tipo de intervención. bien. ¿Tuvimos que hacer en líneas penales? Sí. Sí, después acá Marina dice, entiendo que el consumo durante el embarazo, creo que es más una aclaración a la pregunta del doctor Vial, siempre es problemático, luego sí, se podrá evaluar si posterior es o no problemático. Eh, Bárbara Díaz dice, consulta, quería saber si el estudio realizado a los niños para saber si cuentan con algún tipo de sustancias en orina, en sangre, se realiza en base a indicadores o se realiza a todos los niños. Gracias. No se hace pesquisa universal, se hace pesquisa en neonatos cuando, como comentó Lau, hay determinados signos clínicos que nos dan cuenta de que hay algo más, o por relato y antecedente materno de exposición a tóxicos. Bien. Bueno, pues muchos Presidente, agradecimientos. quizás algo Laura, que ¿querías está decir bueno algo? como que algo que quizás está como para tener en cuenta es que si bien uno no pesquisa universalmente a todos, porque sería imposible, es a nosotros por lo menos
esas mamás que consumen, que no se pesquisaron porque no dijeron o porque no, digamos, clínicamente no tenía ninguna cosa que llamó la atención, la verdad es que a nosotros en la NEO, de todos los pacientes que están reingresando después de haber nacido, no hay nadie que ingresó, gracias a Dios, ¿no? Como que fallecieron acá, digamos, o con algún síndrome de abstinencia desde la casa porque había alguien que consumía que no se pesquisó, digamos. No sé si me explico. Como, si bien Bien, tenemos que estar como atentos y todo, no estamos viendo a los que no nos dimos cuenta, que están volviendo porque no nos dimos cuenta, por lo menos en el periodo neonatal y en el hospital. Ya hablé con el servicio de pediatría y por lo menos los primeros hasta el año no hay en el hospital que estén volviendo porque consumían las mamás y nosotros no lo pesquisamos. Eh, bien. pero bueno. Bueno, después nada, Rocío Carrizo dice, ahora creo que siempre que haya un laboratorio positivo de tóxico en la mamá, bebé, hay intervención de los servicios social hospitalario y de ahí se evalúa si intervención del servicio local. Es un poco lo que se comentó. Juan Pablo, otra pregunta, dice Soledad. Al principio referiste un número alto de SMSL muerte blanca reportadas. Hace años ASAMI apoyó un proyecto de ley de la entonces diputada Chieno sobre la realización de necropsias hospitalarias cuando existía presuntivamente este diagnóstico, sabiendo que investigaciones internacionales reportan porcentajes muy altos de SNML que encubren filicidios. ¿Encontrás alguna relación con la problemática tratada? ¿Podés explayarte? Otra vez el doctor. La verdad que yo, Doc, tengo muy poca información porque no es el paciente que me llega a la neo en el hospital. Nosotros para hacer necropsias, el primero es la decisión de los padres y en general son patologías complejas por anomalías genéticas, congénitas, digo, es otro tipo de paciente. No tengo la experiencia en estos 4 años que estoy en el hospital de tener que hacer una necropsia para valoración por síndrome de muerte súbita y menos relacionado con esta problemática. Me interesa un Bien, montón, porque creo que hay un montón de situaciones que no estamos sabiendo. bien. Bueno, después Rocío dice que coincide con que el tejido social es aún más frágil. Jorge dice determinación social como explicación. Fortalecer redes siempre y solidaridad con el Garrahan. Después Marcela Villagra dice el problema del consumo problemático es complejo, ya que la mayoría de las veces no hay conciencia de enfermedad, difícil seguimiento. ¿Por qué medio lo comparten? Esto debe ser en cuanto a la información. Eh, no sé si vos, Laura, creo que tenías un material que podías compartirlo ahí al chat, si querés compartirlo, que hoy me lo compartiste. Después dice, gracias a las expositoras, clarísimo, felicitaciones. Bueno, más felicitaciones. Arriba el Garraham, solidaridad para ellos, mucha fuerza, seguir luchando. Excelente, bueno, necesaria escritura de lo que exponen, o sea que están motivando que escriban, chicas, porque es materiales que no tenemos y tenemos que, bueno, no hay bibliografía comprometida y clínica disponible, es solo un modo de trabajo de una problemática tan compleja y creciente. ¿Podrán compartir el Power? Pregunta la gente. No sé si esos Power se pueden compartir. Bueno, así que ¿Me dejas, muchísimos comentarios y felicitaciones de todos, ¿no? Los oyentes. Lucas? Sí, Sí, mirá, Horacio Artiaga, que explicamos, el socio de ASADMI, activo participante de ASADMI, médico pediatra y ahora médico forense, está levantando la mano. Si bien explicamos que las preguntas se hacen por escrito, excepcionalmente, vamos a hacer una excepción excepcionalísima y le damos la palabra a Horacio. Gracias, Juan Pablo. Me perdí la excepción, llegué tarde, entré tarde, pero no, porque en realidad es quizás
Un aporte desde mi lado. Me divertí muchísimo yo a las casi 2 horas porque, bueno, yo me dediqué a eso 20 años. Entonces, por ahí los que son de otra disciplina tal vez les haya resultado algo, a mí me resultó fantástico. Eh, lo que yo que por ahí quería aportar en base a mi, qué sé yo, a mi experiencia de la vida pasada es a ver, un poco cómo haría el Finnegan, ¿sí? El score, para no llegar tarde, para que no haya retrasos en la detección, para no perder oportunidades durante el embarazo, para no perder oportunidades previas al chico que llega a la NEO, ¿no? Que era el lugar donde yo los atendía. Algunas cosas se dijeron, me parecía piola destacarlas algunas, y otras por ahí algunas que se me han ocurrido a mí, de banderitas rojas que a mí me parece importante resaltarlas. Una que es, que a mí digamos, eh, la encontraba casi siempre cuando había uno de estos casos, es que la AMA, en general, o el entorno, le bajaban el precio de la adicción, ¿sí? Le- eh, Esta poca conciencia del riesgo. Eso era una cuestión presente muchas veces. La no elección del nombre es un signo también de una banderita roja que, que la dijeron y que me pareció que es muy atinada. Otra que es la paciente que elude la atención, o que reclama el alta frecuentemente y que terminan en fugas. Generalmente las fugas son ominosas para los niños. Este, y bueno, los antecedentes de los chicos desvinculados es otra, pero no sé, me parecería piola pensar, incluso cuando piensan en redactar un trabajo, eh, estos signos, define, digamos, signos de detección que permitan afinar a qué chicos estudiar, a qué chicos no. Poco eso, y a tu pregunta, la de recién, Juan Pablo. Nosotros hicimos acá justo cuando pasé a tribunales una actualización muy, muy grande sobre síndrome de muerte súbita del lactante y tenemos ahí un par de ejemplos como para compartir en algún otro momento, pero una cosa recontra mil importante que yo relevé mientras estaba a cargo del área es que no se firma jamás un certificado de función de una muerte domiciliaria, de una muerte que no se firma jamás. Digamos, el certificado de función que es el que habilita que estas muertes pasen sin ningún tipo de otra lupa, sin ningún otro tipo es el pasaje para la impunidad, digamos, cuando, cuando creemos que se está pasando por muerte súbita algo que no lo fue. La puerta que abre o cierra es el certificado de función y quien lo firma. Eh, a veces las muertes domiciliarias de gente muy grande, de adultos o ancianos, se le pone más prurito que afirmar un certificado de función de una muerte domiciliaria de un niño. Y es exactamente el polo opuesto. Digamos. La muerte de un niño menos de un año es la excepción. Que alguien se muera con 85, no. Y que a veces se encuentra que la cuestión es, el criterio no va, pero te diría que al corazón de tu pregunta, esa es una cuestión a la que habría que hacer mucho hincapié. La No, formación de los seguramente, pediatras en no firmar seguramente certificado de función domiciliario. bueno, fue un tema que hace unos cuantos años, yo recuerdo que en el Congreso de la IPCAN de Chile, uno de los temas que llevamos, en ese momento Javier Indar también estaba en esa idea de que, por empezar, había investigaciones internacionales que reportan un número importante de muertes falsas que pasan y una respuesta del hospital de empatizar con el dolor o el presunto dolor de las personas y rápidamente seguir para adelante. Entonces,
él decía que en todos los casos, y este era uno de los fundamentos del proyecto de ley, la necropsia hospitalaria, no la autopsia forense, que son dos cosas diferentes, aclararía el motivo de lo que pasó, permitiría más información incluso para tener en claro de por qué se produjo. Como Lorena lo mencionó al principio, al pasar, me volví a recordar de ese tema. Ese proyecto de ley, como tantos proyectos de ley que tienen que ver con la infancia, siguieron de largo y los legisladores cuando se ocuparon de algunos otros temas, pero no de estos, ¿no? Y seguramente será tema de un próximo café, posiblemente el año que viene. Bien, hablando del próximo café, antes de que la gente se retire, les queremos contar que el próximo café, si me permiten anunciarlo, es el 16 de septiembre, que va a estar Laura Capacete, que va a exponer sobre conceptos, saberes y experiencias vinculadas con su último libro, que es Adolescentes que ejercen violencia sexual, intervenciones clínicas, jurídicas e institucionales. Otro tema también que es muy interesante para trabajar y que hay poco material y herramientas y que es necesario profundizarlo. Así que vamos a compartir después los flyers para que se puedan sumar al próximo café. Bueno, no sé si estamos para cerrar. Agradecerles a todos y a todas. Prontamente estará la grabación disponible en la página de Asadni o por otros medios, calculo en 2 o 3 días, así que podrán volver a verla. Normalmente después la subimos a YouTube, en los cafés de Asadni la busca y van a encontrar este y otros cafés, así que más allá de la bibliografía, que es importante, también van a poder, o los que no pudieron ver, verla entera. Bien. Bueno, nada, agradecer a las doctoras que estuvieron exponiendo por su gran trabajo y labor, más allá de la exposición, y a todos los equipos que trabajan en la temática interdisciplinariamente, porque realmente es muy importante. Y bueno, nada, agradecerles mucho la presencia de hoy en este día lluvioso acá en Buenos Aires. No sé cómo estará en otras partes del país, pero bueno, Del fue un mundo. café muy grato y muy rico, así que gracias. Bueno, Felicitaciones. muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por el espacio. Gracias Muchas Laura, gracias. gracias Lorena, gracias Lucas. Gracias, ¿Eso es Lau. Buenas todo? noches. Nos mantenemos en contacto. Gracias y felicitaciones. Felicitaciones. Ya se puede cortar la